No, no te escuchamos, Juan David, estás silenciado. Juan David, ahí no te escuchamos, estás silenciado. No, no, no te escuchamos. Mm. Tenemos un segundito, si no resolvemos eso mientras otro panelista va hablando. Lo tienes, lo tienes en mute, Juan David. Ahora creo Listo. que sí, ¿ya me Sí, oyen? perfecto. Listo, es que me parecía que me debían autorizar, espérense si la logramos. ¿Cómo me oyen de sonido? ¿Bien? ¿Tú me oyes bien, Juan David? Sí, perfecto. Listo. A ver. No, es que, bueno, espérense. Listo. Bueno, dime si me estás viendo, no me ves. No, lo tienes ahí apagada la cámara. No, esto está. Yo no veo, entonces, ¿sabes qué me pasa? A ver si. Ahí, listo. ¿Me oyes y me ven? Listo, perfecto. ¿Ya me ven, cierto? Sí, Bien. Muchísimas gracias, Juan, por esta invitación y por organizar este espacio. Yo creo que el rector nos pone un reto gigante de las dos cosas que necesitamos en el país es calidad y equidad. Entonces voy a tratar de retomar lo que nos dice y la propuesta que nos hace el rector como proyectos ambiciosos que deberíamos tener, pensando en los cómo. Una de las cosas que nosotros nos hemos dado cuenta trabajando en los Super, que es una organización dedicada a formar en habilidades socioemocionales a muchísimos jóvenes en México, en Perú y en Colombia, ha tenido que ver con la frustración de los jóvenes frente a la educación superior, por una razón, porque se sueñan llegando a la educación superior de calidad, pero la ven muy costosa. Costosa para ellos debido a sus recursos actuales con los que quisieran entrar. Entonces, muchísimos de ellos dicen, ¿sabe qué? Puede ser que no aspire a la universidad que yo quiero, a la institución de educación superior que yo quiero, me voy a otra, de pronto es la que fue mi hermana o mi hermano, y cuando uno va y les pregunta qué está pasando con su hermana o con su hermano, muchos de estos jóvenes no están ejerciendo en lo que estudiaron, no están ejerciendo o están desempleados. Y entonces uno dice, oiga, ¿qué está pasando con la decisión de los jóvenes? Porque no llegan a la educación superior que ellos se sueñan y que es de calidad. Llegan a instituciones de educación superior que no necesariamente cumplen con estándares de calidad. Y el joven toma la decisión de irse por otra ruta que es la que puede pagar y en la que su familia sucedió. Entonces, con esa foto uno empieza a buscar qué termina pasando y es que ya el Banco Mundial nos lo ha dicho y es los colombianos, la generación de colombianos, la tercera generación de colombianos, cuando uno mira lo que pasó con la educación, es que tienen más educación que sus papás, más educación que sus abuelos, pero son casi igual en ingresos que sus abuelos o que sus papás. Lo que quiere decir es que la educación, no necesariamente que están recibiendo, les está permitiendo a estos jóvenes mejorar sus condiciones de ingreso de calidad de vida. ¿Qué podemos hacer? Y vamos a Australia, un ejemplo de Australia para que podamos debatirlo en una sociedad como la colombiana. En Australia dicen, vamos a empezar a alinear incentivos
realmente, después de estudiar la educación superior, encuentra trabajo o genera ingresos, empieza a pagar la educación superior que recibió. ¿Qué puede estar ahí dentro de esas miradas en Colombia? Y es la educación superior, entonces, de pronto es revisar todo el modelo de negocio que hoy en día tenemos para que todos los jóvenes que quieran llegar a la educación superior lo puedan hacer sin la barrera de entrada del ingreso, porque no tienen la plata, y más bien que las instituciones de educación superior digan, hágale, gradúese de economía de la universidad, si usted encuentra trabajo, me empieza a pagar todo el proceso formativo. ¿Qué actor entonces se vuelve fundamental ahí? Se vuelve fundamental, por un lado, la financiación de la educación superior por parte del Estado, la vinculación más estrecha de la empresa privada, porque necesitamos tener currículos realmente alineados con lo que se está necesitando en el mercado laboral. La gran queja de los empresarios es que no encuentran las personas con las habilidades que ellos necesitan. No son los únicos responsables, tampoco la universidad es responsable, pero hay que estrechar esos vínculos. Y el tercer elemento es que necesitamos disminuir las asimetrías de información que existen entre lo que se está necesitando del mercado laboral y de lo que se quieren formar los jóvenes. Esto lo propongo es de debate en cómo logramos ese reto que nos puso el rector de lograr calidad para todos y equidad para todos. Vale, Juan David, muchas gracias. Entonces seguimos con Mauricio, de la Secretaría de Educación. Bueno, Juan David, muchas gracias. Al rector Alejandro, muchas gracias también por esta invitación a este foro. Darwin, ya también varios años, a Marcela, a todo, a Juan David, a Cristóbal, gracias por su exposición. Y bueno, en la línea de lo que ustedes han mencionado, efectivamente, hoy el gran reto en esta situación es cómo no dejamos que ese cierre de brecha siga profundizando y se siga agudizando. O sea, creo que el país hoy se está enfrentando a una situación que reveló inclusive muchas más brechas de las que antes sabíamos y teníamos y creíamos tener por lo menos identificadas y que en algunos casos se estaba trabajando. Hoy cuando nos enfrentamos a una educación no presencial, nos encontramos con un sinnúmero de barreras, efectivamente. Barreras de distinta índole. Barreras obviamente en la conectividad, en los dispositivos que podrían generar esa mediación, no tener hoy como esos recursos, esas redes para poder hacerlo. Eso efectivamente es una primera barrera que encontramos en nuestros estudiantes, en nuestros hogares, en cualquier nivel educativo. Aquí estoy hablando desde el preescolar hasta la educación superior, efectivamente. Ese es un gran reto y ese es un tema que tenemos que trabajar y eso hace que el modelo pedagógico comience a cambiar también. O sea, no es lo mismo la educación presencial efectivamente como tradicionalmente se venía haciendo y comenzamos a pensar hoy en una mixtura entre la educación remota, ¿cierto? Que demanda una serie de competencias distintas y es así como como lo teníamos que efectivamente comenzar a trabajar. También nos reveló muchas cosas de nuestros maestras y maestros. Creo que nuestros maestros y maestras, por lo menos en la básica, secundaria y media, se enfrentaban a una situación que no sabían cómo manejar, o sea, dificultades en el manejo de las tecnologías, algunos retos complejos de cómo usar, de cómo utilizar todos los recursos en favor de esta mediación. Eh, Retos de combinar el hogar como un espacio educativo distinto a un espacio de escuela. Creo que son esas brechas, esta situación nos develó muchas cosas, nos reveló muchas cosas y es ahí donde nosotros tenemos que buscar oportunidades de mejora. De acuerdo con el rector, de acuerdo, es un tema de equidad y calidad. Aquí tenemos que garantizar en lo posible una calidad que responda a esta situación, unos aprendizajes que realmente respondan a esta situación. Juan David lo manifestaba, necesitamos unos jóvenes con unas competencias distintas. Bueno, ese es el reto de la educación preescolar.
básica y media. ¿Qué competencias efectivamente podemos nosotros generar desde esa educación para que cuando pasen a la educación posmedia, efectivamente tengan esas competencias y se puedan desarrollar e incorporar a este mercado de trabajo que efectivamente está demandando otra serie de competencias? Por eso nuestro plan de desarrollo, ustedes saben, habla de competencias del siglo XXI. Y esto habla de una integralidad en competencias, o sea, no son las competencias duras, sino también las competencias blandas, y ese trabajo se tiene que comenzar a desarrollar desde la escuela, desde la educación preescolar, básica y media. Entonces, retos fundamentales ahí, efectivamente, todo el acceso a lo que se llama la educación virtual, la educación remota, que demanda efectivamente un trabajo, porque ahí cada vez las brechas van a ser más grandes. Juan David de entrada nos lo decía, en las zonas rurales, efectivamente, esto se está evidenciando. Bogotá, ustedes saben, tiene unas zonas rurales profundas, complejas, y efectivamente nos estamos encontrando con eso. Y otro tema fundamental son los recursos. Creo que hay que entender esto también a la luz de los recursos, a la luz de la disponibilidad de los recursos. La coyuntura nos ha dicho que esto se va a agudizar. Ustedes saben que como bien lo decía el rector, tasas de desempleo muy altas, informalidad, o sea, esto va a comenzar. Y educación, en la educación preescolar básicamente ya tenemos unos presupuestos muy flexibles. Y el otro reto aquí es cómo podemos, ese recurso que es flexible, cómo lo podemos utilizar en beneficio de nuestros estudiantes. Más materiales, o sea, hoy nos dimos cuenta que los materiales son escasos para nuestros estudiantes. Hoy uno visita instituciones educativas y encuentra materiales muy básicos, pero eso ha estado obviamente con un análisis previo de cómo han sido las finanzas públicas y de cómo tenemos presupuestos muy inflexibles y poco flexibles. Y eso que Bogotá, considero yo, es una de las ciudades que le aporta con muchos recursos al sector educativo y por eso hoy tiene una canasta diferencial con el resto del país. Creo que alcanza a duplicar el promedio de la canasta del país en preescolar básica y media. Y retos hacia futuro fundamentales, o sea, la educación superior, ustedes saben que es muy limitada para nuestros jóvenes de que se gradúan de los colegios públicos, efectivamente. Y ahí tienen que haber unas apuestas y comparto que tienen que ser de calidad, con oportunidad, y efectivamente que tengan los jóvenes de los estratos más bajos esa posibilidad de ingresar a la educación superior y posteriormente al mercado laboral. Entonces, yo dejaría ahí por ahora como el tema de buscar el reto es que esas brechas no se sigan agudizando, no se sigan incrementando para poder realmente tener una equidad y un equilibrio entre toda la sociedad. Dejaría ahí por ahora, Juan David, muchas gracias. Vale, muchas gracias. Pues seguimos con nuestro profesor, Darwin Cortés. Ok, ¿ustedes me escuchan ahí? Perfecto, profe. Sí. Perfecto, espera un momento. Es que estaba aquí jugando con el audio en un sitio y el video en otro, pero vi que no tengo permisos para aprender el otro, no importa. Muchas gracias de verdad a Juan David, a Santiago, a todos los organizadores del Foro Nacional de Economía por esta invitación. Gracias a los compañeros panelistas, Alejandro, Mauricio, Juan David, Marcela, por estar acá. Yo, digamos, me uno al digamos, sentimiento general sobre cuál es el reto, digamos, más grande que tiene la educación hoy en día, y yo lo he puesto justamente en esos términos, cómo reducimos estas desigualdades educativas que ya, digamos, estaban presentes en el sistema educativo colombiano y que de algún modo fueron acentuadas con esta situación de confinamiento. Claramente hay un tema, digamos, en el cual las restricciones crediticias son importantes. Ya varios de los panelistas anteriores lo han mencionado. Yo no me quiero centrar tanto en ese tema como en, digamos, el rol que tienen las instituciones educativas, tanto. En general voy a hablar, digamos, de educación básica, pero todo lo que estoy diciendo también tiene su contraparte en la educación superior. Del rol de las instituciones educativas como espacios de interacción y como
esos espacios de interacción son fundamentales para la formación de habilidades socioemocionales que ya Juan David y Mauricio, digamos, las han mencionado. La investigación reciente en neurociencias, por ejemplo, ha identificado que la pubertad, todo el periodo, digamos, de la vida de los jóvenes que comienza allí en la pubertad de ahí en adelante, esto es un periodo sensible para la formación de habilidades sociales. Y es muy importante que esos jóvenes, digamos, tengan esa posibilidad de formarse en ese tipo de habilidades. Lo que está pasando ahora es que, como le decía Mauricio, se están acentuando las desigualdades ya presentes, asociadas al hecho de que pues no solamente hay diferencias agudizadas por, digamos, diferencias en la posibilidad de pagar los costos de entrada a la educación, digamos, por acceso remoto, es decir, no todos tienen la misma conexión a internet, no todos tienen los mismos aparatos, no todos tienen, ¿no? Hay sitios rurales donde ni siquiera hay teléfono. No solamente eso, sino también las diferencias acentuadas que hay en las casas, asociadas a un espacio tranquilo para poder estudiar, el tiempo que los papás le pueden dedicar, pensando, digamos, en los niños más pequeños, a la educación de sus hijos, a los conocimientos que tienen los papás, a las habilidades, digamos, socioemocionales que tienen los papás en ese acompañamiento. Y ahí se acentúan un montón esas diferencias y yo creo que en ese sentido es fundamental empezar, digamos, digamos, iba a decir pensar, pero yo diría de una vez abrir los colegios. Y es ahí donde está el gran reto, es en el cómo. ¿Cuál es la estrategia adecuada para hacer eso relativamente rápido, o sea, más pronto que tarde, ¿no? Obviamente, digamos que aquí hay una condición sine qua non, pues tenemos que cumplir las medidas de bioseguridad, pero dado eso, hay varias cosas, digamos, que uno podría hacer, ¿no? Entonces, digamos, lo primero es tratar de evitar pérdidas permanentes en habilidades o en conocimientos en estas cohortes. Eso probablemente requiera estas para graduarse. La literatura ha mostrado que las tutorías en grupos pequeños son, digamos, muy efectivas a la hora de hacer este tipo de cosas y uno podría pensar en un esquema, lo voy a mencionar así, no sé si sean las palabras adecuadas, una especie de burbuja educativa, pensando un poco en el esquema que se ha utilizado en Nueva Zelanda con el manejo de la pandemia en la población general, pero básicamente una burbuja es una red más o menos pequeña de personas que se están relacionando, ¿cierto? Que va más allá, digamos, del núcleo familiar básico. Si uno piensa en grupos relativamente pequeños, esto obviamente tiene que estar ajustado a las condiciones de cada uno de los colegios y seguramente liderado por los rectores de los colegios, donde se armen distintos niveles permita, digamos, acceder arranque. Es muy, muy, muy importante abrir los colegios. Lo que está ocurriendo en estos momentos, unos asentamientos, de estas que son más difíciles de medir, que tienen que ver con esas habilidades socioemocionales. Listo, profe. Muchas gracias. Y entonces seguimos con Marcela para cerrar con esta última pregunta. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Muchísimas gracias por la invitación. Creo que me uno al llamado de los otros panelistas. Claramente el reto está centrado en la calidad y en la equidad del sistema educativo y me uno, digamos, a todos los factores que han mencionado anteriormente relacionados con competencias, con el acceso a la educación superior, con el rol de los jóvenes, justamente con esas habilidades socioemocionales que nosotros debemos apoyar y fortalecer para todos los estudiantes, básica, media y superior. Sin embargo, quisiera centrarme en un elemento que para mí es fundamental en este momento y es la flexibilización del sistema educativo. Yo creo que en este momento
es fundamental, y digo en este momento ya hay que pensarse en ese proceso, cómo el sistema educativo flexibiliza sus procesos para adaptarse a las necesidades, a los intereses, a la situación de los territorios. Y yo creo que nuestra mirada para asegurar esos procesos de calidad y equidad debe ir más allá de las ciudades y creo que debe tener esa realidad de país donde seguramente en la mayor parte del territorio no se cuentan con los recursos con los que hoy disponen las ciudades. Y en ese sentido creo que la flexibilización tiene que ir en dos sentidos. Por un lado, flexibilizar los procesos de las entidades territoriales, de las secretarías de educación, para poder poner en marcha esos procesos creativos que también surgen de las secretarías de educación y que muchas veces no son posibles porque las estructuras del sistema no los permiten. Pero por otra parte también, Mauricio lo alcanzó a mencionar, para la operación de los recursos. Creo que un tema es el monto de los recursos que tienen las secretarías de educación para llevar a cabo estos procesos de flexibilización y de mejoramiento de la atención y de la prestación del servicio educativo, pero otra cosa es la posibilidad que tienen de operar esos recursos económicos que se giran desde la nación. Sabemos que en algunos, la nación en este momento está ampliando los recursos para ciertos aspectos dentro del sistema, pero de todas maneras las estructuras son muy rígidas. Y en ese sentido creo que es necesario pensar el sistema educativo a nivel país de cómo poder flexibilizar esos procesos. Por otro lado, también hay que flexibilizar la institución educativa. Creo que en el país durante tal vez la última década, un poco más, ya el sistema educativo estaba planteando que era necesario flexibilizar, por ejemplo, para las zonas rurales, esos procesos de atención educativa, y sin embargo no había pasado en el país, y la emergencia sanitaria lo que nos está es obligando a flexibilizar esos procesos en esas zonas, y en realidad no estamos preparados para ello. En ese sentido, creo que la institución educativa tiene que flexibilizar los procesos para ajustarlo a las dinámicas de cada uno de los territorios, pensando, como les digo, como en esa versión de país mucho más amplia, mucho más compleja y diversa, y que en ese sentido las instituciones educativas de la mano con las secretarías de educación pueda diseñar modelos, contenidos, prácticas pedagógicas que le permitan a las poblaciones continuar con los procesos de escolarización, porque ese es el problema que en este momento en el país que estamos teniendo y que seguramente se va a incrementar posiblemente el próximo año, y es que vamos a tener una deserción muy amplia del sistema educativo, y en esta medida, en este momento todavía no se están diseñando en general cómo no se están diseñando esos procesos para contener y para contener la deserción, pero también para recuperar los niños y las niñas que se han perdido dentro de todo este proceso. Entonces, en ese sentido, creo que es necesario también flexibilizar, y quiero ser allí clara, y no solo estoy hablando de modelos educativos flexibles, porque a veces cuando uno habla de flexibilización, rápidamente se le viene a uno a la cabeza los modelos educativos flexibles. Si bien esa es una estrategia, no estoy hablando solo de ello, sino también de toda la gestión institucional desde los colegios, pero también desde la Secretaría de Educación. ¿Cómo hacemos para que esas estructuras tan rígidas nos permitan de verdad hacer unas transformaciones educativas dentro del sistema? Y yo creo que allí justamente las universidades, las instituciones de educación superior y los centros de investigación y de innovación tienen un rol fundamental. Y creo que ese rol fundamental es en apoyar a las instituciones educativas y a las secretarías de educación en esos diseños que se requieren. Hay muchos diseños que hoy en el país se están necesitando, diseños específicos, y en este momento pues no tenemos la capacidad instalada para elaborar esos diseños. Se necesitan también muchas mediciones, justo por ejemplo, cuántos niños hemos perdido del sistema educativo, cuáles han sido las razones, las principales razones de esa pérdida asociadas a la contingencia, puede ser, pero también a otro tipo de razones, ¿no? Que ya vamos a abordar más adelante. Pero se necesitan ese tipo de mediciones, se necesitan evaluaciones, valoraciones, por ejemplo, de las estrategias que estamos implementando
y en este momento no sabemos. Necesitamos, por ejemplo, en este momento pensarnos cuáles son esos aprendizajes que nosotros debemos priorizar en el marco de la contingencia, porque seguramente no lo vamos a poder hacer todo ni completo como lo veníamos haciendo, sino al contrario, creo que debemos pensarnos qué es lo más importante que en este momento los niños tienen que aprender y que tenemos cuál es esa noción de calidad que nosotros, a la cual nos estamos refiriendo, porque estamos de acuerdo en que la calidad y la equidad son los objetivos principales hoy, pero claramente eso en cada uno de los territorios toma una forma distinta. Entonces, pensarnos cuál es esa noción de calidad en la que nos vamos a poner de acuerdo y cómo vamos a organizarnos y a trabajar para lograr esa calidad en el marco de esta situación. Entonces, creo que ese elemento de flexibilización del sistema educativo, de los colegios, de la oferta educativa, para mí es fundamental en este momento de emergencia del país. Listo, Marcela, muchas gracias. Gracias. Entonces vamos a seguir con la siguiente pregunta. Antes de hacer eso, les digo dos cosas. Primero, que por las redes sociales vamos a estar recibiendo sus preguntas por Twitter o por Instagram. Entonces nos las pueden ir enviando a lo largo del panel y al final, pues después de seleccionarlas, haremos algunas. Y lo segundo es que, bueno, para cambiar un poco el orden de los panelistas, entonces propongo que ahora vaya primero el profesor Darwin, luego Mauricio, luego Marcela y luego el señor rector Alejandro y Juan David. Entonces, la segunda pregunta, después de hablar, por supuesto, de los retos, es sobre las oportunidades. Y es que estamos en un punto que, digamos, que nos invita a reflexionar sobre todo lo que hemos hecho, todo lo que se ha hecho atrás, y pensar qué cambios vamos a hacer, ¿cierto? Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es el principal o las principales oportunidades que esta coyuntura nos da? Tanto para aplicar hoy, como qué oportunidades tenemos para la post-pandemia. ¿Qué nos enseña esta coyuntura y cómo podemos tomarlo como una oportunidad para mejorar la educación? Profesor Darwin. Sí, gracias. Yo voy a responder, digamos, más como desde mi labor como profesor. Creo que hay una oportunidad muy grande en cuanto a reflexionar cuáles son las actividades formativas, digamos, más adecuadas o más pertinentes. Obviamente esto cambia mucho, digamos, de área de conocimiento en área de conocimiento, pero hay algo que es, digamos, muy importante, de nuevo, y es la oportunidad que tenemos para generar de vuelta, y esto tiene que ver con mi respuesta a la primera pregunta, para que esas actividades, digamos, formativas, generen espacios de interacción, ¿ok? Muchas veces esos espacios de interacción, además, no pasan a través de las aulas de clase, no pasan a través de, digamos, el curso de microeconomía, o el curso de derecho, o el curso de matemáticas, o el curso de lenguaje. Las instituciones educativas, digamos, son espacios de encuentro no solamente para temas, digamos, cognitivos, ¿no? Que están, o actividades que se hacen al interior de las aulas, sino para muchas otras cosas. Y ahí es donde yo veo una oportunidad muy grande en pensar, digamos, en innovar en ese tipo de espacios, ¿no? En cómo nos podemos encontrar estudiantes y profesores en espacios que no sean necesariamente los espacios asociados a una materia, digamos. Y yo creo que eso es algo, eso es uno de los activos intangibles que hoy nos damos cuenta como que es más claro que tiene el hecho de, digamos, poder ir a una institución educativa, sea la universidad, que es mi experiencia, digamos, de primera mano, pero también creo que es válido para los colegios. Gracias, profesor. Mauricio, entonces las oportunidades que nos da esto. Bueno, oportunidades muchas y parten de, pues, de haber entendido cuáles eran los retos. O sea, creo que oportunidades en el sistema educativo es esa educación a través de la virtualidad, esa educación remota
que llegó y se va a quedar, o sea, se tiene que quedar, o sea, tenemos que garantizar las condiciones para todos los niños, para todos los estudiantes jóvenes, para que eso finalmente sea una realidad y comenzar a combinar finalmente eso que se llama esa educación remota con una posible educación presencial. La pregunta es post-pandemia. Yo creo que hay que pensarse la educación con pandemia, porque no tenemos, no le vemos una salida próxima al tema de la pandemia. Y yo creo que, como lo decía Darwin, hay que comenzar a pensar en el retorno a las instituciones educativas. El tema socioemocional, el tema de compartir, el tema de que haya cierto relacionamiento comienza a ser fundamental. A veces la misma cuarentena está afectando socioemocionalmente mucho más a los hogares, a los padres de familia, a los estudiantes, a los mismos maestros que están desde sus casas también ejerciendo la labor, y eso es importante. Pero aquí hay que tener cuidado con una cosa y es, no queremos que efectivamente se vuelva esa educación virtual y es trasladar todo al hogar, no. O sea, es cómo uno puede combinar efectivamente la posibilidad de tener educación virtual acompañada de unos procesos de lo que decía Marcela, esa flexibilización escolar. Creo que la oportunidad aquí es una transformación pedagógica. Creo que la transformación pedagógica toca todos los niveles de la educación, desde el preescolar hasta la educación superior. Nos toca porque no teníamos, nadie estaba preparado para esto. Y creo que el gran reto es esa transformación pedagógica que deben ocurrir. Se tienen que ajustar los currículos, se tienen que agudizar los temas más importantes. O sea, yo creo que hoy todos los maestros y maestras del país están pensando en eso, están pensando en cómo lo venía haciendo y ahora cómo lo debo hacer. Marcela lo mencionó, los sistemas de evaluación también van a tener que cambiar. O sea, creo que aquí pasa por una transformación muy, muy importante y tiene que verse a la luz de un elemento que nos cambió a toda la vida. Otro tema importante es la manera de cómo yo estoy enseñando, estoy ofreciendo esos aprendizajes y creo que, que eso nos revela que el rol del maestro también tiene que cambiar, si no en todos los niveles, porque en el preescolar es mucho el acompañamiento, de la tutoría, de estar con él, de guiar al estudiante, pero en la educación media se vuelve más como un tutor, o sea, el joven va a estar abierto a mucho más conocimiento y hay que acompañarlo y hay que tutoriarlo, pues para que no se pierda y efectivamente se cumplan con los objetivos. El rol del maestro en unos niveles educativos va a tener que cambiar, porque como lo decía Darwin, nos vamos a tener que enfrentar a unos encuentros distintos, o sea, vamos a tener la posibilidad de tener encuentros de estudiantes de la media, con estudiantes que ya están en educación superior, con maestros, con doctores, o sea, con una serie, con empresarios, con innovadores, o sea, además de un encuentro de jóvenes donde podamos discutir estas cosas gracias a la virtualidad, eso lo va a enriquecer, pero eso hay que saberlo llevar. Entonces creo que oportunidades efectivamente están en la transformación pedagógica, en cambiar los roles en algunos niveles de algunos maestros que acompañen este proceso, y valorar todo el trabajo colaborativo que ha surgido acá. Yo creo que aquí es importante el rol que las familias han jugado en esta cuarentena y creo que se han acercado mucho más al proceso educativo de sus hijas y de sus hijos y creo que eso no se puede perder, que eso hay que rescatarlo claramente porque hoy los padres de familia están mucho más pendientes del proceso educativo. Unos se quejan, a uno les gusta, a otro no les gusta, pero por lo menos se acercaron y eso hay que hacerlo a través de las redes. Entonces creo que oportunidades esas y por ende, las oportunidades son un reto en sí mismos porque tenemos que trabajar para eso. Vale, gracias Mauricio. Entonces, Marcela, te escuchamos. Marcela, creo que la perdimos. Mientras se reconecta, entonces sigamos con el Ya, resto. Ah, listo, perdón, listo. es que tenía Perfecto. bloqueado el micrófono, me tenía Tranquila. bloqueada. Bueno, no, yo creo que siempre la oportunidad en el sistema educativo son los maestros. Y perdón, yo reitero lo que acaba de decir Mauricio, pero era como me había pensado la respuesta a esta gran inquietud y es que yo de verdad reitero también, son los maestros.
digamos que tengo conocimiento de los maestros de básica y media, no tengo datos de cuántos maestros en educación superior tiene el país, pero por lo menos para básica y media, en este momento son más de 330.000 maestros con los que cuenta el país en el sector oficial. El 65% de ellos hacen parte del nuevo estatuto docente, quiere decir que es una generación relativamente joven o que podemos allí contar con maestros que llevan de nuevo relativamente poco dentro del sistema y por tanto tienen otra disposición frente al trabajo, frente a su carrera profesional, que para nosotros es una oportunidad grandísima. Creo que lo que hemos visto durante estos meses y que claramente nos da muchas luces de lo que podemos hacer más adelante es esa capacidad de innovación, de adaptación y de creación de los maestros. Muchas veces las secretarías de educación plantean estrategias, propuestas, y cuando se llega a las instituciones educativas, dentro de las instituciones educativas, los maestros ya han empezado a resolver el problema. Digamos, cuando nosotros llegamos como entidades, en los colegios ya están pasando cosas, y eso lo que muestra es que rápidamente los maestros se adaptan, crean estrategias para, por ejemplo, establecer contacto con los estudiantes, para enviar los trabajos, para recibirlos. Bueno, digamos que hay muchas experiencias bonitas que hoy se están registrando de cómo hacen los maestros para resolverlo. Y yo creo que en ese sentido lo que tenemos que hacer para fortalecer este proceso es darles mayores niveles de formación, digamos, mejorar esos niveles de cualificación de los maestros. Y cuando hablo de maestros, pues hablo de docentes y directivos docentes, porque no olvidemos a los rectores, a los coordinadores que también llevan a cabo justo esos procesos de gestión escolar que son fundamentales para la organización del servicio. Entonces, darles mayores herramientas, mayores niveles de cualificación a los maestros para que lo puedan hacer, para que puedan seguir llevando a cabo esas innovaciones. Eso quiere decir establecer estrategias de acompañamiento para potenciar esta oportunidad que tenemos. Y yo creo que un último elemento es fortalecer sus redes. En el país ya, digamos, uno puede ya hacer un conteo importante de las redes de maestros que existen. Por ejemplo, en Boyacá está la red de las escuelas normales, de la que yo creo que todo el país tiene que aprender mucho de este proceso. Y, por ejemplo, lo que uno puede hacer y ver es cómo fortalecer estas redes para que los maestros capitalicen, digamos, todos los procesos que están llevando a cabo. Porque si bien antes de la pandemia nosotros podíamos registrar una serie de redes, de grupos de trabajo, grupos de investigación, que poco de manera incipiente trabajaban en algunos espacios, pero lo que pasa es que la pandemia un poco lo que ha obligado a estos maestros es a tomar esa red que por ahora había sido muy incipiente y fortalecerla. Y hoy vemos como los maestros también están conectados todo el tiempo, se están pasando información, están replicando el trabajo de los otros, y yo creo que esa es una gran oportunidad que nosotros tenemos. Entonces yo creo que la clave, una vez más, dentro del sistema educativo son los maestros. Gracias. Listo, gracias Marcela. Entonces seguimos con el señor rector, Alejandro. Bueno, muy bien. Yo te diría que surgen varias oportunidades. La primera, cuando uno confirma que nuestro compromiso como instituciones de educación superior es con la calidad, lo que hay que hacer es aprovechar esta oportunidad tanto para enseñanza como para investigación. No se nos puede olvidar esas dos dimensiones. Aprovechar esta oportunidad para enseñanza e investigación gracias a la convergencia, en mi opinión, no alcancía, sino gracias a la convergencia de la presencialidad y del acceso remoto. Es aprovechar las virtudes de los dos mundos y no tener en cuenta las limitaciones de los dos mundos. Y si tú me preguntas, ¿cuál es el desafío aquí? El desafío definitivamente algunos podrían creer que es tecnológico, otros podrían creer que es un desafío financiero para poder cubrir esas inversiones, pero no. El desafío realmente es pedagógico, y es que cada uno de nuestros profesores tenga la capacidad para generar competencias, como tal vez lo decía Juan David, en los jóvenes. Y una competencia requiere de conocimientos,
actitudes previas, actitudes, aptitudes, valores, que son bastante complejos de transmitir. Entonces yo te diría, la gran oportunidad es la convergencia del acceso remoto con la presencialidad. Pero hay un segundo punto que yo te diría que es la gran oportunidad es asegurar, gracias a esa convergencia, una experiencia transformadora para nuestros jóvenes. Tal vez lo decía Darwin de muy buena manera, y era que la experiencia no es solamente los conocimientos, la experiencia es lo que viven cada uno de nuestros jóvenes, toda esa experiencia universitaria, que repito, debe ser única e irrepetible. Y un tercer elemento que me parece que es muy importante, que también lo mencionaban, y es la oportunidad para repensar el concepto de salud de los jóvenes. No solamente es la salud física de nuestros jóvenes, no solamente su estabilidad psicológica, sino algo bastante complejo, y es el manejo de las emociones en los jóvenes, que yo creo que ha sido una de las lecciones importantes en este COVID-19. Y solamente para reforzar otra reflexión de Darwin, que es muy importante. Este desafío también nos ha confirmado una vez más que los estudiantes pueden aprender en todo momento, por la mañana, por la tarde, por la noche, en todo momento, 24 horas al día. 2, pueden aprender en cualquier lugar, en la cafetería, en los salones de clase, en un espacio presencial, en un espacio virtual. Pero 3, que me parece lo más importante, y es que los jóvenes aprenden de todas las personas, aprenden de sus maestros, aprenden de sus amigos, aprenden de la comunidad que los acompaña, en este caso nuestra comunidad rosarista. Aprenden virtualmente, incluso de personas que no conocen. Luego el mensaje sería esta es una oportunidad para reconocer que los jóvenes aprenden en todo momento, en todo lugar y de todas las personas. Vale, gracias Alejandro. Entonces, cerramos esta pregunta con Juan David. Rector, muchísimas gracias. Yo creo que parte de esto, de hablar de las... ¿Ustedes me oyen? ¿Sí? Juan, ¿me están oyendo? Sí, perfecto. Pensando en esto de las oportunidades, yo quisiera que volviéramos al tema del empleo. Las cifras de desempleo juvenil antes de esta pandemia eran miedosas y hoy son aún más miedosas. Y yo creo que ahí nos va a tocar esta universidad la asesoría a partir de Ahí no te escuchamos, Juan David. Pues estás muy cortado. ¿Cómo lo eran creadores de... Ahí cómo me oye. Ahí ya está retomando. Dale. ¿Hola? Sí, ahí se escucha bien. ¿Ahí mejoró? Sí. Listo. Entonces, estaba diciendo que parte del reto que vamos a tener es cómo logramos enfocarnos en solucionar el problema del desempleo juvenil al que nos vamos a enfrentar como país, como sociedad y como América Latina. Y yo creo que hay que salirnos del dilema de la educación superior es para ser pensadores versus hacedores. Creo que parte del reto es cómo logramos que sean estudiantes pensadores y sean estudiantes hacedores. Y ahí viene un reto y es si estamos preparando desde la educación superior en habilidades para ser creadores de empleo. Desde la medicina, desde la salud, desde la economía, cómo somos creadores de empleo. Y eso implica unas habilidades particulares y si algo hay que leerse el libro del señor rector donde está esa combinación de arte con habilidades que tanto se necesitan en este momento en el mundo. Y digo, hay una oportunidad en este momento para salir de ese dilema de hacer que nuestros estudiantes busquen trabajo y más bien salgan con la universidad listos para crear nuevos emprendimientos. Lo segundo es, todos hemos visto una película que nos ha emocionado, que nos genera risa, dolor, tristeza, nos emociona. Y ahí es donde sabemos que en el mundo digital sí se pueden generar emociones y aprendizajes
que logran conectarse de manera neuronal para toda la vida. Y entonces tenemos que preguntarnos es qué tan entretenida es la educación hoy en día. ¿Será que nosotros estamos utilizando todo el conocimiento que hay sobre cómo hacer entretenido el conocimiento hoy en la educación virtual? Y ahí hay una oportunidad de cómo lograr traer todo lo que se ha hecho en otras industrias para generar contenidos entretenidos. Una plataforma como Masterclass, no sé si la han visto, es una plataforma donde hay gente, artistas, emprendedores, científicos, dando unas sesiones de educación y entretenimiento. Hace 2 semanas recibió una inversión de $100 millones para generar contenido. La pregunta es, ¿qué tiene que hacer la educación superior para mirar esos modelos que están trayendo lo mejor de la educación, lo mejor de los negocios, lo mejor de la ciencia para explicárselo y entretener a la gente? Y la tercera posibilidad o oportunidad que yo veo es, pensando en los estudiantes, es, y lo pongo como pregunta, como de discusión, es, ¿necesitamos carreras de la duración que hoy tienen? ¿Será que deberíamos estar pensando en disminuir el tamaño de los pregrados y lograr que nuestros jóvenes rápidamente se vinculen al mundo laboral, a crear empresa o a emplearse y no estarse tantos años en la formación? ¿Será que podemos lograr la calidad en menor tiempo? Creo que hay 3 oportunidades que podríamos buscar nosotros aprovechar de la situación actual. ¿Cómo logramos que los jóvenes se vuelvan creadores de empleo, no solamente buscadores? ¿Cómo logramos utilizar lo que ya sabe la industria del entretenimiento para hacer educación, que la gente quiera estar conectada? Y lo tercero es, deberíamos repensar la duración de las carreras que hoy de pronto se podrían acortar para lograr que los jóvenes se vinculen al mundo laboral. Esas son las 3 oportunidades que veo que tenemos. Vale, muchas gracias, Juan David. Entonces vamos a seguir con las preguntas personalizadas, pues. Les recuerdo a todos que pueden hacer las preguntas, ya sea a los estudiantes por los grupos de los semestres, por Instagram, por Foro Economía UR o por Twitter por Foro Economía. Entonces, empezamos las preguntas personalizadas. Entonces, iniciaré con Marcela. Y entonces te pregunto sobre la brecha entre campo y ciudad. Sabemos que la brecha de educación entre el campo y las ciudades es enorme, pero ¿qué está pasando con esta brecha en el contexto actual de la virtualidad? ¿Se está ampliando? Posiblemente, seguramente. ¿Y qué podemos hacer al respecto? Bueno, pues a mí estos temas me gusta abordarlos como con una visión general, cómo estamos en el país. Vemos que nosotros tenemos un país, como lo decía en otro momento, donde la mayor parte de la tierra en el país es rural. Vemos que el territorio como tal es rural, pero tenemos concentrada la población es en las zonas urbanas. Entonces, digamos que allí hay como un gran contraste entre la tierra y la población. Esos territorios rurales cuentan con los más altos niveles de pobreza. Mira la pobreza monetaria, pobreza multidimensional, que lo que nos muestra es que allí convergen las mayores inequidades del país. Inequidades productivas, inequidades sociales, inequidades educativas. Y sumemos que el 80% de las víctimas del conflicto armado en el país la han puesto los territorios rurales, según los datos del Centro Nacional de Memoria Histórica. Eso nos configura una ruralidad con unos retos muy importantes en términos, por ejemplo, de escolaridad. La población en la zona rural solo alcanza 8.3 años en promedio de escolaridad. Esas poblaciones tienen unas altas tasas de abandono escolar, pero por otro lado también la cobertura del sistema es la más baja en el país, especialmente en educación media. Los resultados de aprendizajes medidos por las pruebas saber también son los más bajos, y el acceso a educación superior también sabemos que allí presenta un reto importante. Todo eso nos configura ya en el país una brecha muy grande social, económica y educativa entre los territorios rurales y urbanos. Con la pandemia
qué estamos empezando a registrar. Y creo que eso es fundamental, como entender cómo sabemos qué es lo que está pasando en el marco de la pandemia. Y allí es uno de los retos, pero también una de las grandes oportunidades que tenemos en el país. Y es que como sistema educativo nosotros no tenemos un mecanismo o una estrategia de comunicación con esa ruralidad y especialmente con la ruralidad dispersa. Por ejemplo, una institución educativa de una Secretaría de Educación departamental puede tener hasta 30 sedes. Sedes que administra un solo rector y que puede ser que la sede más lejana esté a 14 horas de la cabecera municipal. En ese sentido, no existen mecanismos claros para saber qué es lo que está pasando en esas zonas tan dispersas y que claramente están atravesadas por un territorio geográfico que es muy complejo y que seguramente limita también las posibilidades de conectividad de esas poblaciones, pero donde también hay grupos armados. En ese sentido, nosotros hoy no tenemos forma, no tenemos una forma para saber qué es lo que está pasando en estas poblaciones y allí es donde se crea la oportunidad. ¿Qué podemos hacer? Crear, y de nuevo, como yo lo decía en la otra pregunta, es crear esas estrategias a través de procesos de flexibilización de las secretarías de educación, a través de la implementación de procesos de innovación para poder comunicarnos con esas sedes, con esas poblaciones. Hoy, por ejemplo, al sur del país, las entidades territoriales como Tumaco, Nariño, Putumayo, nos están diciendo los maestros a través de las redes de maestros, que es por donde nosotros podemos encontrar esa información, que pueden acceder solo al 10 o al 20% de los estudiantes. Es decir, un maestro, por ejemplo, en zona de frontera, está diciendo, yo solo tengo contacto en este momento con el 10% de mis estudiantes, los otros ya no están, porque se fueron a trabajar, porque fueron reclutados, porque no les interesa, porque simplemente la vida en la ruralidad es distinta. Y en ese sentido, creo que la oportunidad allí es establecer mecanismos de comunicación. También, como lo decía hace un momento, debemos crear estrategias para mitigar el abandono escolar de esas poblaciones. Tenemos que empezar ya a diseñar estrategias de búsqueda de estudiantes en el marco de la situación que nos permita la contingencia, de cuando podamos empezar de nuevo a recorrer las vías, cuando empiecen, si es posible, a disminuir los casos en los territorios, cada territorio es distinto, pero ¿cómo nos vamos a pensar ese regreso de los estudiantes a las escuelas? Y por otro lado, ¿cómo vamos a mitigar otros efectos que tienen los estudiantes al no estar dentro de las instituciones educativas? Como lo decía ahora, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con estos niños que ya fueron reclutados en esas zonas rurales? ¿Qué vamos a hacer con estas niñas, por ejemplo, adolescentes, que cuando regresen a las instituciones educativas puede ser que tengan un embarazo temprano? ¿Qué vamos a hacer, por ejemplo, con estos casos de violencia intrafamiliar que han generado efectos, puede ser físicamente, pero también emocionalmente en los niños? Entonces, yo creo que allí las escuelas, las secretarías, los programas educativos tienen una gran oportunidad para empezar a crear programas y estrategias de mitigación de los efectos que tienen los estudiantes al no estar dentro de las instituciones educativas. Y finalmente, creo que es posible ajustar las metodologías para poder hacer la transición en términos de aprendizaje de los niños. Van a estar los niños casi un año, seguramente si nos va bien, con esquemas de aprendizaje distintos. No sabemos qué va a pasar y de nuevo allí necesitamos mediciones, necesitamos evaluaciones que nos puedan indicar cuál es el estado de los aprendizajes o del nivel de desarrollo cognitivo, emocional de los niños y de las niñas, y en esa medida ajustar las metodologías de enseñanza para poder nivelar esos aprendizajes de los estudiantes y un poco recuperar y otra vez motivarlos para que continúen con su proceso de escolarización, especialmente en esas zonas rurales y rurales dispersas, donde claramente el mecanismo de comunicación de los maestros con el estudiante y las familias no ha sido tan frecuente como pasa con las zonas urbanas. Listo, Marcela, muchas gracias. Entonces seguiré con la pregunta del profesor Darwin y es sobre la deserción. Y es básicamente, ¿qué podemos esperar que pase con la deserción
en el país, tanto, pues, digamos, con el enfoque que usted considere, pero ¿qué va a pasar? ¿Va a aumentar y qué tan grave puede ser esto? Bien, gracias, Juan David. Sí, yo creo que todos los análisis que se han hecho, tanto en el mundo desarrollado como en desarrollo, sobre la demanda de la educación superior, y voy a centrarme, esta respuesta la voy a centrar en educación superior, es que va a aumentar la deserción. En países como el Reino Unido, las estimaciones están alrededor del 25%, una reducción del 25%. En países como el nuestro, esto puede llegar incluso al doble de eso, ¿no? Digamos, entre un 50 y un 25%. Obviamente con variaciones importantes de institución a institución, de región en región, etc. En todo esto que, digamos, estamos escuchando, ya de algún modo lo veo en la respuesta que daba Marcela. Perdón que estoy acá con un feedback que no quiero. Yo creo que parte de la solución, pensándolo, digamos, desde un punto de vista, si se quiere, de equilibrio general, para que, digamos, salir de esta situación en la que estamos, pasa por un apoyo muy importante al sistema educativo. Porque digamos, si los fenómenos de deserción son muy altos y los niños y jóvenes empiezan a estar en sus casas, es más difícil que los papás puedan dejarlos solos. O sea, eso empieza a golpear la restricción temporal de los papás. Y eso empieza a golpear sus posibilidades de, digamos, emplearse y aumentar sus ingresos. Así que buena parte de la solución, digamos, desde ese punto de vista, pasa por el hecho de que los niños y los jóvenes, niños, niñas y jóvenes, estén escolarizados. Eso libera, digamos, en parte esa restricción temporal de los padres. Y además, pues por el otro lado, es decir, por el lado de los niños, pues hace que los niños y jóvenes, pues, digamos que dediquen su tiempo a actividades que tienen que ver con la formación, digamos, no solamente en lo cognitivo, sino también, pues, de sus habilidades sociales. ¿Y eso qué significa? Que definitivamente va a haber un compromiso muy importante del gobierno para aliviar los problemas de restricción crediticia que tienen las familias. En este país, y pues voy a hablar un poquito más de lo que ocurre en Bogotá, pues digamos que tenemos un sistema educativo fuerte en la educación básica, me refiero a un sistema educativo público fuerte en la educación básica, también, si quieren, en la educación superior, aunque en números, en términos proporcionales, pues puede ser bien distinto. Eso puede ayudar claramente. Es decir, la educación pública claramente aquí va a ser fundamental para llegar a una solución. Pero en el caso de las instituciones privadas también es muy importante que el Estado, digamos, ayude, ¿no? Digamos, para mí cumple un rol fundamental para aliviar esa restricción crediticia. Ahora, esto, digamos, como bien lo ha identificado Juan David, pues tiene varias dificultades desde el punto de vista económico, como particularidades que lo hacen interesante, pero también difícil. Por un lado, claramente la educación es un bien público en el sentido, digamos, típico que le damos los economistas, es decir, es un bien que permite el consumo colectivo. Por otro lado, además genera externalidades, ¿no? Los procesos de innovación, las investigaciones, etcétera, que se hacen en las universidades son importantes. Y además, y esto, digamos, probablemente es muy, digamos, es más fuerte en el caso colombiano comparado con otros casos, pues claramente hay un subsidio cruzado de las actividades, digamos, de enseñanza, ¿cierto?, hacia las actividades de investigación, ¿no? Porque la mayor parte de los recursos, pues, vienen justamente por digamos, las matrículas.
Y eso, digamos, que impone retos importantes, ¿no? Ya sabemos todos, financiar el nivel adecuado, el nivel eficiente, digamos, de un bien público es muy complicado. Si le dejamos eso al funcionamiento del mercado, lo que va a ocurrir es que los niveles van a ser subóptimos, van a ser más bajitos de lo que es eficiente. Lo mismo ocurre, digamos, con actividades que generan externalidades positivas. Entonces, necesariamente el Estado tiene que intervenir en el mercado. ¿Ok? Una, digamos, manera de intervenir es justamente, tiene que ver justamente con ese, digamos, ayuda en la restricción crediticia de los hogares, pero también debe fortalecer los procesos de financiación de las externalidades, es decir, de las innovaciones que las instituciones de educación superior pueden generar. Y esto, digamos que, y solamente voy a dejarlo allí, es muy importante cuando uno piensa en el problema de la deserción también por lo siguiente, y es que es más difícil traer una persona desescolarizada a que vuelva a estar escolarizada, a que ocurra lo contrario. Es decir, si nosotros permitimos que los estudiantes se desescolaricen, después los costos que tenemos que asumir para que se vuelvan a escolarizar van a ser más grandes. Entonces es muy importante reducir esa probabilidad de deserción. Es muy importante, como lo decía Marcela, y con unos retos adicionales, como ya bien lo mencionaba, en el caso de la educación rural. Y ahora retorno, digamos, a varias de las preguntas con las que nos ha picado Juan David, que tienen que ver justamente con, digamos, la complejidad de la naturaleza de la educación, digamos, como un bien. Primero, las señales que reciben las familias del mercado, es decir, de qué es lo que paga estudiar y qué es lo que no paga estudiar, pues llegan con un rezago enorme porque, pues, educarse y educarse bien toma tiempo, ¿ok? Y ahí voy a una de sus cuestiones que él planteaba sobre qué tan largos deben ser los pregrados, esa discusión, ¿no? Esa discusión es muy importante porque tiene que ver con la discusión, digamos, que hay en la literatura económica sobre si la educación es solamente una señal, tener digamos, un título solamente le genera una señal al mercado, pero no, digamos, no es que el capital humano en sí sea, digamos, más alto, genere, digamos, más ingresos. Y la evidencia, que es poca, pero existe, la evidencia que tenemos en Colombia, reciente, viene de un trabajo de Carolina Arteaga, profesora de la Universidad de Colombia, que analiza la reducción del tamaño de los pregrados en la Universidad de los Andes. Ella obviamente en el paper pues no dice que es la Universidad de los Andes, pero pues, todos sabemos que es la Universidad de los Andes. Y se centra en lo que ocurre en la Facultad de Economía. Tiene una cosa muy interesante en la Facultad de Economía, y es que utiliza el concurso que hay en el Banco de la República, que es un concurso abierto a todos los pregrados, ¿cierto? Para enganchar los mejores estudiantes de pregrado de economía como, digamos, asistentes de investigación. Y ella encuentra que esa reducción en el pregrado de 5 años a 4 años en la Universidad de los Andes redujo la probabilidad de que el Banco de la República los enganchara y redujo la probabilidad, digamos, el ingreso promedio de enganche. Entonces hay digamos, un desafío en lo que plantea Juan David, ¿no? Queremos salir de un pregrado que nos dé unos ingresos suficientes, pero si reducimos su tamaño del pregrado, pues eso va a reducir nuestros ingresos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la decisión, digamos, correcta ahí? Ese digamos, que me parece que es importante. Y el otro punto que creo que es importante tiene que ver con el tema de la educación, digamos, del emprendimiento y las habilidades socioemocionales. Aquí, pues hay menos evidencia en países como el nuestro, pero hay un trabajo reciente muy bueno de Nick Papageorge, que salió publicado en uno de los journals del Econometric Society, con datos de los Estados Unidos, que para hacerlo cortico, muestra que, pues, digamos que el ser emprendedor tiene
pues uno tiene que tener ciertas habilidades. Este es un trabajo con los 5 grandes, que son rasgos de personalidad, que en principio no cambian. Lo chévere del trabajo de ellos es que tienen un panel de datos y efectivamente muestra que no cambian, ¿no? A lo largo del tiempo, estos rasgos de personalidad. Pero muestra que hay un rasgo de estos, que es la apertura, que está asociado a que la persona, digamos, tienda a ser más emprendedora, o sea, como a hacer proyectos de emprendimiento. Pero además también está asociado a la calidad del proyecto que plantea, y en particular, este tipo de personas plantean proyectos más malos. Entonces, lo que es interesante ahí es que son las consecuencias de política pública, y es que subsidios abiertos al emprendimiento pues no tienen sentido, porque lo que van a hacer es que va a traer un montón de personas que van a querer hacer proyectos de emprendimiento, y esos proyectos de emprendimiento con una probabilidad alta van a ser proyectos que no van a ser productivos. Entonces, dejo esos 2 puntos ahí que vienen de la evidencia, que me parece que son interesantes para abrir el debate, y que tiene que ver claramente con estas ideas de cómo hacer para reducir o aminorar, digamos, ese efecto que va a haber sobre la deserción en la educación. Vale, muchas gracias, Darwin. Sigo con Juan David, y la pregunta que le tenía era sobre cómo el emprendimiento puede, digamos, responder a lo que sucede hoy, pero si quieres, no sé, responde también a estas inquietudes de Darwin. Sí, porfa, les pido que pues guardemos un poco el tiempo para alcanzar todos y otras preguntas, pero entonces dale. Super, Juan. Perdón. Y al profesor Darwin, además que nos encanta, a mí me encantaría que si nos puede compartir ambos estudios, creo que nutre muchísimo esta discusión. Gracias. Ya los pongo ahí en el chat. Que me parece, hemos dicho, esto que nos cuentas me parece relevante. Y además, Juan, quisiera aprovechar porque me llegó una pregunta aquí al chat privado que tiene que ver con emprendimiento y las metodologías de aprendizaje. Yo creo que uno de los retos que tenemos todos los que estamos en la, digamos, queremos la educación, nos gusta la educación, estamos metidos en la educación, y también cuando vemos muchísimas de las prácticas pedagógicas, es la necesidad que formarnos constantemente en cómo educar, que son 2 cosas. Uno puede saber muchísimo de un tema, pero no necesariamente saber explicar y contarlas y enseñarlas. Entonces creo que uno de los retos que también tiene la educación superior en este momento, y en general, y digo la educación superior más que las otras, es por el tipo de enseñanza que tienen nuestros profesores a la hora de enseñar economía o enseñar física o ciencia, porque la formación pedagógica en muchos casos no necesariamente se tiene. Podemos ser expertos en unos temas, pero no necesariamente en pedagogía del aprendizaje. Y ahorita con el mundo digital, uno lo que se da cuenta de muchos pelados, y una de las cosas que con el rector hablábamos en estos días en Blue Radio, era que precisamente esto nos permite conectarnos, pero todos sabemos que más de 5 horas de una clase gigante y larga vuelve muy complejo y difícil el aprendizaje. Y además porque hay una evidencia que habla de cuántos son los minutos que una persona puede durar con atención, hasta dónde la gente se presta y quiere aprender nuevas cosas. Entonces creo que ahí nos va a tocar también tener mucho más datos para tomar decisiones sobre el aprendizaje en línea. Yo creo que esto no es sentar a la gente horas y horas a aprender, porque creo que va a ser perjudicial. Y creo que ahí nos viene el reto, y es cuánto de pedagogía aprenda la educación superior para formar a los estudiantes de pregrado o las instituciones técnicas a los estudiantes de sus programas técnicos y tecnológicos. Creo que hay una obsesión que compartimos, y creo que sabemos cómo nos preparamos para ser mejores maestros. Y es una tarea que es de educación constante diaria, pero por el otro lado es costosa, y en muchos casos el gran reto que vamos a tener es
cómo logra la educación superior en estos retos de deserción y de financiación, cómo logramos tener a los mejores profesores vinculados a la academia. Y se los menciono porque una de las discusiones que la semana pasada en el Foro Económico Mundial se estaba dando y era cuál va a ser el futuro del pago de los profesores en la educación superior. Y una persona llegaba con esta hipótesis en teoría, y es que como ya hay muchas sesiones grabadas en clases, digamos, clases en líneas asincrónicas, una persona en estas propuestas que vienen es, ¿será que los profesores les vamos a tener que cambiar la forma de pagar su salario y más bien cómo se maneja el pago de salario de actores en los Estados Unidos? Que funciona de la siguiente manera, y es una persona graba un video y se le paga unos revenues y unos royalties durante el tiempo que ese video se use. Entonces, el rol de maestro termina convirtiéndose como en un estrella de cine o un actor, desde el punto de vista de regalías, donde se reciben recursos es por la cantidad de un video que se reproduce. Y eso nos va a implicar también a todos medir muy bien y es cómo es que vamos a seguir enganchando a nuestros profesores con salarios competitivos. Y la segunda, que es el reto que también tiene desde el punto de vista salarial de nuestros profesores, es que uno de los retos que nosotros y en Colombia se insiste muchísimo es que en la educación superior tiene que haber movilidad académica y que tenemos que tener profesores que vayan y que vengan. Y hoy con la educación en línea, pues se solucionó un poco el problema y es porque nosotros podemos tener a profesores colombianos de la mejor talla dando clases al exterior y viceversa. Entonces, en esa carrera, la pregunta es, ¿cuáles van a ser los profesores que triunfen o no? ¿Cuáles son los profesores que se contratan o no? Porque si da lo mismo, o sea, si un profesor que está en Francia o en Estados Unidos y un profesor de Colombia logra prestar su conocimiento y servicios para universidades a nivel global, ¿cómo lo remuneramos? ¿Cómo logramos que el mejor talento nuestro se siga volviendo el mejor talento cuando se puede decir que existe la presencialidad infinita a través de las plataformas digitales? Entonces, para concluir, es parte del reto que vamos a tener es cómo nos educamos en mejores pedagogías para enseñar en la educación superior, sea para el emprendimiento, para lo que sea, que era una de las preguntas que me hacían, ahorita me lo hacía Ludwig Leandro Hernández que me escribió. La segunda es los sistemas de remuneración y la tercera es el fortalecimiento del talento de nuestros profesores en educación superior, sabiendo que tenemos hoy en día un pool mucho más amplio, que es profesores en el exterior, a los que ya no necesitamos tener el costo de traerlos físicamente al territorio. Listo, muchas gracias, Juan David. Entonces, continuaré con la pregunta de Mauricio. Y bueno, le recuerdo porfa los tiempos para alcanzar también la pregunta del rector y una o dos preguntas del público. Entonces, para Mauricio, la alcaldía ha venido trabajando los últimos años en diferentes programas, jornada única, mejoramiento de calidad, entre otros. Hoy, con la virtualidad, ¿qué pasa con esos avances? ¿Quedan frenados? ¿Y qué va a pasar en la pospandemia cuando la alcaldía pues va a estar endeudada por los gastos de hoy y pues la disponibilidad de dinero para invertir pues es menor? Entonces, digamos, estos avances que estamos viendo, ¿se van a frenar? Gracias, Juan David. Bueno, aquí varias cosas, o sea, aquí hay que ver cómo ha sido el comportamiento de la jornada única en Bogotá, atado esto a una estrategia de efectivamente más tiempo en la escolaridad, pero con un proceso de atención integral. O sea, aquí el enfoque de la jornada única se centró mucho más en esta atención integral, obviamente reforzando estas áreas básicas que son fundamentales, la ciencia, el lenguaje, las matemáticas. Y aquí hubo dos combinaciones, porque ustedes saben que Bogotá tiene un problema de oferta de cupos, y por eso tenemos muchas instituciones educativas que todavía ofrecen jornada mañana y jornada tarde. O sea, nosotros solo el 17.5% de nuestras instituciones educativas hoy ofrecen jornada única en sus instalaciones educativas. Hay una meta y hay un reto por ampliar esto. En el plan de desarrollo hay una apuesta por terminar lo que quedó del plan de desarrollo del gobierno anterior,
y una nueva apuesta de infraestructura, toda esta encaminada a jornada única. Pero en la pandemia, pues claro que todo nos afecta. Claro que hoy la jornada única en casa, pues difícilmente existe. Porque tenemos datos de encuestas que hemos hecho donde los más pequeños, los del nivel preescolar, están en promedio 3 horas con alguna mediación con sus instituciones educativas, con sus maestras y maestros. Y algo así como 5.5 horas en la educación media. O sea, mientras que cuando uno lo compara eso con el sector privado, en promedio casi tiene 1 hora más. Entonces, hoy hablar de jornada, de más tiempo, pues creo que es que no podíamos garantizar y afirmar que hoy está ocurriendo. ¿Qué debería pasar hacia el futuro? Entonces, bueno, también hemos encontrado experiencias que a través de utilizar la educación remota, podríamos comenzar a ganar experiencias de cómo en un eventual regreso, supongamos post pandemia, pues cómo vamos a poder combinar y ser mucho más eficientes. Juan David ya lo decía, o sea, la virtualidad también ahorra muchos costos, efectivamente, y tenemos que mirar qué cosas se pueden hacer remotas, qué cosas efectivamente no y cómo combinar esto. La integralidad demanda muchas cosas. La integralidad demanda como está visto en Bogotá, es el deporte, las artes, ¿cierto? En todo el sentido de la palabra. Bogotá ha hecho unos esfuerzos por asociarse con el IRD, con IDEARTES, con la Filarmónica Bogotá. Hubo una experiencia bellísima el día del lanzamiento de la misión de Educadores y Sabiduría Ciudadana, donde el coro Canta Bogotá Canta hizo la canción con 25 años en sus casas, utilizando la virtualidad. Entonces, uno sí puede comenzar a tratar de combinar este tipo de cosas para mirar cómo se hace un trabajo que complemente y que ayude a mantener lo que sería la jornada única, que en nuestro caso tenemos dos, tanto la única como la completa. ¿Por qué la completa? Porque no tenemos los espacios efectivamente para que todo ocurra en un mismo contexto educativo y tenemos que salir a buscar los espacios que la misma ciudad tiene, o sea, los espacios, los parques, los centros de recreación, o sea, hay muchas cosas que nos combinamos con Maloca, bueno, jardín botánico, planetario, o sea, aquí hay un que nos puso un reto, claro, nos puso un reto y hoy estamos en dificultades. Hoy en la actualidad estamos tratando de llegar con cierta virtualidad, con cierto trabajo a las casas para poder complementar este ejercicio. Pero la jornada única es un reto. El plan de desarrollo actual tiene la meta de llegar a que el 25% de nuestros estudiantes tenga jornada única y hoy no la tenemos que imaginar en pandemia y pospandemia. Y tiene otro reto que es llegar con jornada completa, que son esas actividades que no se pueden desarrollar en la institución por las restricciones de infraestructura que tenemos, pero muy fuerte, apoyada y sobre todo articulada desde lo pedagógico con nuestros aliados estratégicos y que son los que ya les mencioné. Entonces, el reto hoy de la jornada única es una de las metas que tenemos que comenzar a pensarnos para poder cumplirla, para poder llegar a decir qué significa, cómo vamos a complementar esas horas, hoy utilizando la educación remota como una opción, como una opción bien importante. Entonces, no quisiéramos decir que como hoy tenemos dificultades, entonces mejor jornada única, no, mejor vayámonos con unos espacios menores de tiempo. No, creo que el reto hoy es superar la situación de la pandemia y volver. Si supongamos que estamos en pospandemia, bueno, pues es seguir trabajando, fortaleciéndola desde la vía curricular, desde la vía de lo que significa una jornada única que involucra alimentación escolar, que involucra un ajuste curricular, que involucra un número más importante de maestros para cubrir todas las áreas, no solo el conocimiento, sino todas las áreas de formación integral y una jornada completa que se hace más. Pero el tema sería fácil si tuviéramos como la solución de decir, vea, es que en enero todo se normaliza y pudiéramos tener condiciones para poder hacer jornada única. Hoy creo que el reto es distinto. Hoy el reto es pensémonos la jornada única y la jornada completa con pandemia. Y creo que esas son las apuestas importantes y eso pasa por la transformación pedagógica,
pasa por el rol de los maestros, pasa por el uso efectivo de los recursos para realmente llegar, pasa por el compromiso de los lugares, pasa por el desarrollar el trabajo autónomo que deben hacer los estudiantes para poder lograr una jornada única. Entonces, porque eso también, y lo ato un poco al dato de Darwin de la deserción, o sea, la jornada única también busca ser un elemento que garantice acceso y permanencia. Al no tenerla, pues ahí vamos también a sumar factores de posible deserción. O sea, hoy tenemos ese reto porque nuestra jornada única lo que garantiza para eso más tiempo en las instituciones y eso efectivamente nos está dando menor deserción escolar. Al tener hoy la posibilidad, pues ese es un factor que se suma más a los posibles estudiantes que vayamos a perder, pero en condiciones normales nosotros deberíamos seguirle dando fuerza a eso, poder garantizar que efectivamente nuestros estudiantes tengan más horas con calidad, esa es la apuesta en educación preescolar básica y media. No me refiero a educación superior, ustedes lo han hecho con bastante detalle, entonces dejaré ahí, Juan David, muchas gracias. Vale, muchas gracias, Mauricio. Y entonces la pregunta para Alejandro, y es, rector, ya hemos visto todo lo que está pasando y todas las estrategias que se dan para afrontar la virtualidad, pero ¿qué va a pasar en la pospandemia? ¿Cómo van a ser las universidades en la pospandemia? Muy bien, Juan David, muchas gracias. Si me lo permites, no me aguanto las ganas de intervenir en el debate entre Juan David y Darwin, que además es apasionante. Ya Darwin además generosamente nos compartió por el chat la bibliografía, que además vamos a revisar, Darwin, muchas gracias. Y además una anécdota, exactamente hace un año estaba con Juan David en un foro internacional en donde Juan David defendía lo que era el emprendimiento. Luego yo solamente 2 reflexiones y ya contesto la pregunta. Sin duda, uno de los puntos que debe estar sobre la mesa en esta crisis económica es precisamente el emprendizaje. Emprendizaje que se define como aprender a aprender, a emprender, aprender a emprender. Claro, algunos de nosotros creemos firmemente que el emprendimiento es para todos, que no se requiere una condición socioeconómica, que no depende de ningún gen, que no depende de antecedentes familiares ni empresariales, etc. Y creemos firmemente que el emprendimiento es una competencia que se puede desarrollar y que por lo tanto, como toda competencia, se puede evaluar. Luego, bueno, aquí hay un debate enorme porque además como compartí con Darwin los estudios de economía, eso no le tocó a Darwin porque yo soy más viejo que el doctor Darwin, pero en mi época no recibí ninguna clase de emprendimiento. Estoy hablando de los 80s. La única que se creía que podía parecerse era en aquella época una cátedra que era evaluación de proyectos, que como bien lo sabe Darwin, cuando uno le sacaba la TIR, pues le daba casi siempre negativo. Pero bueno, eso es una anécdota y ojalá, además con nuestro buen amigo Darwin, Juan David y todos pudiéramos hacer un debate sobre eso y ojalá en el marco de una facultad que todos queremos tanto como es la economía. Ya para contestar tu pregunta, Juan David, perdóname la demora. 2 reflexiones. ¿Qué es lo que viene para las universidades? Las universidades lo que tienen que hacer es darse cuenta realmente de su misión. Así de sencillo. Y permíteme, te la repito que son 2. La primera, formar proyectos de vida a los jóvenes universitarios. Eso parecía que se nos estaba olvidando. Y gracias a esta pandemia, en que han surgido toda clase de complicaciones, las universidades se están dando cuenta que esa es su misión, formar proyectos de vida. Claro, sin duda entregar conocimientos, formar en un área específica, etcétera, pero es formar proyectos de vida. Y es la segunda dimensión que no se nos puede olvidar, y muy especialmente para una universidad como la nuestra, con 366 años. La misión de la universidad debe ser servirle al país, como lo hemos venido haciendo con las pruebas COVID, con el ventilador mecánico, con el ejercicio de georreferenciación, con lo que está haciendo la Facultad de Economía, que es cómo reactivar la economía colombiana post-COVID-19, liderado además por el decano, el doctor Carlos Sepúlveda. Luego son esas 2. Parece sencillo, pero gracias a la pandemia lo recordamos. 1, formar proyectos de vida. Y 2, servir el país. Porque para una universidad como la nuestra, el servicio al país no es una alternativa, es el único camino. Así que esas son mis consideraciones. Muchas gracias
Y disculpa, Juan David, mi anotación de emprendimiento y Darwin, pero no me aguanté las ganas de intervenir. No, por supuesto, muchísimas gracias. Tenemos acá entonces una pregunta para Darwin. Y creo que también, pues después de Darwin, podrían varios hacer anotaciones porque es un tema bastante general. Y es sobre la reactivación. Y es, dice, teniendo en cuenta que poco a poco los sectores de la economía empiezan a retomar la presencialidad, ¿qué tan necesario es que el sector académico sea de los primeros en retomar? ¿Qué tan necesario, y por la misma vía, perdón, por encima de qué sectores podríamos pensar que la academia se debe priorizar? Para Darwin, y creo que ahí también el rector podría dar su visión, o Mauricio. De nuevo, yo creo que esto tiene que ver con la liberación de la restricción temporal de los padres de familia, ¿no? En muchos casos, digamos que lo que nos ha tocado a los padres de familia de niños pequeños es pues empezar a asumir ciertos roles que antes no teníamos en la educación de nuestros hijos, que como lo decía Mauricio, pues nos da la oportunidad de como involucrarlos un poco más, conocer mejor, estar un poco, no, nos da más información en últimas, que es importante. Pero claramente para volver a abrir la economía, pues va a ser muy importante liberar esa restricción. Yo no sabría decir en qué, digamos, en qué orden, pensando en sectores, esto debería ocurrir, pero más que pensando en los papás, pensando en los niños, creo que es algo que debe ocurrir más pronto que tarde en el sector educativo. De nuevo, esto obviamente está condicionado a las restricciones de seguridad, de bioseguridad, digamos, propias de la pandemia, seguramente a características de cada una de las instituciones en términos de infraestructura, etcétera. Me parece que un sistema de rotación como el que les mencionaba, basado en redes fijas de estudiantes y profesores, puede ser útil, sobre todo en la educación básica. Pero claramente debe ser uno de los primeros sectores, sobre todo pensando en los niños y en los jóvenes. Pero de vuelta, esto necesita un apoyo enorme del Estado. En términos de garantizar digamos, de ayudar a alivianar las restricciones crediticias, en términos de justamente garantizar que los niños jóvenes y en general las comunidades educativas puedan efectivamente cumplir con esas normas de bioseguridad. Casi que esto debería ser acceso gratuito pues, a los elementos básicos que se requieren. En fin, eso yo lo diría, digamos así como para también generar un poquito de diálogo con los demás panelistas y con el público. Pero yo creo que claramente hay que darle prioridad. ¿Qué opina Alejandro al respecto? Espero que, por favor, respuestas corticas, que ya estamos llegando a las 2 horas. Yo lo que te diría es muy importante para las universidades repensar sus inversiones. Como tú sabes, nosotros teníamos en el Plan Estratégico 2025 9 megaproyectos de infraestructura. No los hemos cancelado, pero los hemos aplazado para reconsiderarlos con las nuevas condiciones que nos lleva el COVID-19. Pero muy importante, grandes inversiones en infraestructura. Nuestra universidad en los últimos años invirtió 66 mil millones de pesos y debemos invertir aún más en infraestructura y grandes inversiones para la salud de los estudiantes. Pero salud en el sentido amplio, salud física, espiritual, psicológica, emocional. Luego, mi respuesta es importante reconsiderar las grandes inversiones de las universidades. Gracias. Mauricio, ¿qué opina de esa pregunta de el orden de reactivar
los sectores y dónde tiene cabida la educación allí? Bien, yo creo que este es análisis en el que creo que hoy todas las entidades están haciendo. Nosotros no lo estamos pensando, o sea, nosotros desde ya estamos pensando cuál debería ser eh, el mejor momento para hacerlo. Creemos que efectivamente la presencialidad, el contacto físico, emocional, hace parte de ese proceso integral de formación integral de nuestros estudiantes. Entonces, eh, el sistema educativo de alguna manera tiene que pensarse de la mejor manera, garantizando todas estas condiciones de bioseguridad, porque prima sí o sí la salud, prima sí o sí la salud de los niños, de los maestros, de todo el personal administrativo que acompaña la prestación del servicio educativo. Pero es innegable que nos lo tenemos que comenzar a pensar y la reapertura de las instituciones educativas es uno de los análisis que tenemos que hacer de manera seria y rigurosa, porque hay muchas condiciones que lo pueden limitar. Darwin decía, la infraestructura, efectivamente, las condiciones de los hogares. Muchos papás van a tener que decir, no abren, porque es que ¿dónde dejo a mis hijos? Yo tengo que salir a buscar de alguna manera el sustento diario. Entonces, pero la condición número uno sí son los indicadores de salud. Nosotros vamos a estar acompañados por la Universidad Nacional, por la Facultad de Medicina, que nos va a monitorear y nos va a indicar eso, para realmente poder tener la información suficiente para comenzar a pensarnos a futuro en un retorno. Pero consideramos que son las condiciones que hay que evaluar, porque sabemos que eso hace parte de la vida de nuestros niñas y adolescentes, volver a ese contacto físico, volver a verse, con muchas restricciones, porque es que no se van a poder abrazar, al niño chiquito no se va a volver a jugar como jugaba antes, o sea, esto tiene un reto complejísimo porque los espacios de recreo que se llaman, pues no van a existir, van a haber son pausas saludables de pronto, o sea, esto va a ser muy difícil para el retorno en cualquier espacio que sea en la educación preescolar básica o superior, va a ser muy difícil porque el contacto no se va a poder hacer. Entonces, vamos a tener capacidades medias, vamos a tener maestros que no puedan ir por su edad. O sea, muchos factores, condiciones de salud, tanto de estudiantes como de maestros. O sea, creo que hay restricciones de muchos, pero creo que sí es un elemento fundamental pensárselo, porque creo que eso ayuda también a disminuir la deserción escolar. El poder abrir las escuelas, abrir las universidades, abrir todo el sistema educativo, es un factor que nos va a poder a mantener eso que decía Darwin. Tenemos que tratar de que no se nos vayan con distintas razones. Y una posibilidad es esa, pero teniendo en cuenta todos los factores que implican hacer una reapertura de las instituciones educativas. Vale, muchas gracias. Y pues la última pregunta del público, esta es para Juan David, y es, ¿cómo establecer hoy escenarios de liderazgo en un contexto de distanciamiento social? ¿Pueden las redes sociales ser igual de efectivas para promover movimientos sociales o empoderar a las personas para afrontar esta situación? Juan, año 2008, un grupo de jóvenes cansados de los secuestros, de las muertes, convocaron a millones de colombianos a salir a la calle a decir no más violencia y en ese momento decían no más FARC. Yo creo que las redes sociales son un medio, una herramienta con que uno puede utilizar tanto para lo bueno como para lo malo. Creo que parte del reto que tenemos nosotros es usarlas para hacer preguntas poderosas, preguntas difíciles y enfocarnos en tener conflictos productivos. Muchas veces en las redes sociales nos quedamos en el conflicto improductivo, en discusiones que no nos llevan a ningún lado y nos concentramos en esas discusiones y no pasamos al siguiente punto, es cómo resolvemos los problemas más importantes. Entonces, creo que las redes es una herramienta que podemos utilizar, que nos puede facilitar para apalancar las cosas, para lograr movilizar gente. Hay gente que a punta de redes sociales lo único que hace es destruir o
o simplemente hace un video y daña Transmilenio y se vuelve esa persona la gran líder de Colombia y entonces todos le hacemos canciones a esa persona. O por el otro lado podemos utilizarla para comunicar mensajes, para movilizar a la gente. Entonces, yo creo que hoy tenemos la facilidad de ellas para conectarnos con más gente, para aplicarlas. Hay varios libros sobre el tema del liderazgo en estos tiempos. Hay uno que hoy estábamos revisando, que les va a pasar, se los puedo copiar ahorita acá, sobre los retos de liderar en estos tiempos y las implicaciones que tienen para el liderazgo. Cómo se puede ejercer un mejor liderazgo utilizando la virtualidad y las redes sociales. Entonces, creo que hoy más que nunca las deberíamos estar aprovechando para movilizar, contactar, conectar gente, hacer nuevas amigas, nuevos amigos. Es una herramienta que deberíamos estar utilizando en este momento para resolver los conflictos reales que tenemos y no los improductivos que a veces en algunas redes sociales nos quedamos estancados. Vale, muchísimas gracias. Y bueno, ya faltan 2 minutos para las 7, entonces creo que ya dejamos acá. Lastimosamente no alcancé a hacerle una última pregunta a Marcela, pero bueno, igual tuvimos... No, hágasela, porque no la oímos al final. A ver, De ¿será? acuerdo. Bueno. Sí, dime. Acá hay una que dice, dame un segundo, la ubico de nuevo. Bueno, sobre el tema rural. Sería bueno aprovechar la educación virtual para tratar de llevar clases de calidad a zonas rurales dispersas donde es muy difícil conformar colegios por la baja densidad poblacional. Pero, ¿qué tan lejos estamos de llegar a esa posibilidad? Pues bueno, yo creo que allí hay que hablar un poco y bueno, y también que es una oportunidad para conceptualizar esto de la educación remota, la alternancia, la no presencialidad. Digamos que un poco tenemos que empezar como a configurar este cuerpo de conocimiento también alrededor de lo que significa una educación que no es presencial. Lo que estamos viendo en los territorios rurales, inclusive también en las ciudades, es el uso de dispositivos que no es únicamente un computador. Creo que estamos viendo cómo la educación remota está usando diferentes herramientas, como la televisión, la radio. Ya vemos como toda la gran estrategia que ha hecho el Ministerio de Educación para fortalecer los contenidos en estos espacios, pero también ciudades como Bogotá, como Antioquia, que están mejorando sus contenidos. Y en ruralidad es muy importante y ha tomado nuevamente fuerza, por ejemplo, la radio. Entonces, un poco es ver y entender que en esa ruralidad tan dispersa, puede ser que tengamos toda la buena voluntad, por ejemplo, de llevar conectividad, de llevar dispositivos tecnológicos, computadores, tablets, pero simplemente las condiciones geográficas no lo permiten. Es muy difícil lograr esa conectividad en algunas zonas. Estoy hablando de los territorios más dispersos y recordemos que cuando uno habla de ruralidad no solo puede hablar de una ruralidad, digamos, sino la ruralidad como un todo es digamos que no es adecuado hablar solo de la ruralidad, sino que nosotros tenemos diferentes tipos de ruralidad y que de acuerdo a la proximidad, por ejemplo, que tenga con los entornos urbanos o con las cabeceras municipales, pues esa ruralidad se configura de manera distinta. En ese sentido, pues cada uno de los contextos y territorios tiene diferentes oportunidades y yo creo que allí lo que debemos hacer en todo el país es valernos de esos diferentes dispositivos y diferentes recursos. Creo que no hay una única solución, nunca en ruralidad, en política de educación rural va a haber una sola respuesta y creo que, como siempre lo digo, la respuesta está en las entidades territoriales. Creo que hay que fortalecer esas capacidades de gestión para que, de acuerdo con las necesidades, intereses, oportunidades de los territorios, podamos utilizar estas herramientas. Algunas con radio, algunas con televisión, algunas con materiales físicos, otras sí con plataformas web. Y allí lograr esa combinación de herramientas para asegurar que asegurarle calidad a los aprendizajes que están logrando los niños desde sus casas. Digamos, en esto último que se ha conversado sobre estos panoramas intermedios de presencialidad, algo de presencialidad con
vinculación de otros recursos, es ver cómo cada uno de los contextos logra la fórmula que necesita, digamos, sin buscar una generalización, porque esto en el país, digamos que no alcanzamos a tocar temas como etnias, como poblaciones con discapacidad, digamos que allí los retos, si nosotros pensamos en los niños y niñas, por ejemplo, que tienen una discapacidad auditiva o visual, pues allí los retos son totalmente distintos y claramente las condiciones de esos contextos nos marcarán cuál es el mejor camino para resolver este tema en cada uno de ellos. Muchísimas gracias, Marcela. Y bueno, ahora sí nos van a cortar la sesión. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos los panelistas, al rector, a Juan David, a Mauricio, a Darwin y a Marcela por estar acá presentes. Pues tuvimos una buena conversación como inicio de este foro estudiantil. Más adelante trataremos otros temas, pero igual, muchas gracias por estar acá y gracias a todos los asistentes. Bien, felicitaciones, Muchas Juan David. Un gracias. abrazo. Gracias de nuevo. Muchas gracias por la invitación. Chao, Darwin. Gracias, que estén bien. Chao. Que estén bien. Chao, David. Chao, Alejandro. Que estén bien.